precioso domingo de hoy, hermano, vamos a traer un mensaje que es un resumen de los estudios que hemos estado dando los viernes sobre este mismo tema, la persona de Dios. Sencillamente Dios. Y los vamos a traer en un resumen, lógicamente, porque hemos tenido varias semanas y el tiempo que tenemos, pero queremos que aquellos que no pueden venir por algunas razones los viernes, no pueden estar en los estudios, también se beneficien de ello. Es importante. Así que prestemos atención, hermano, y puedas recibir para que tu crecimiento espiritual vaya aumentando. Vamos a hablar de Dios. Amén. Yo creo que debemos de orar. Señor, nos ponemos en tus manos, Padre. Abrimos nuestros oídos. Dile, Señor, abro mis oídos espirituales para escuchar tu palabra. Y abro mi corazón para recibir todo lo que en este día tú tienes para mí. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe. Amén y amén. Hermano, lo primero que tenemos que entender de Dios es que Dios es espíritu. Amén. El Señor, cuando anduvo aquí en la tierra, se encontró con una mujer conocida en la Biblia como la samaritana, y allá en el pozo el Señor le pidió agua y ahí entablaron una conversación. Y el Señor le dijo, Dios es espíritu. Y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Pero tenemos una base, que Dios es espíritu. Dios es una persona espiritual. Una persona divina. Amén. Nosotros como seres humanos tenemos cuerpo, alma y espíritu. Pero lo importante de nosotros es nuestro espíritu, que mora, vive en un cuerpo. Dios no tiene un cuerpo como nosotros. Él es espíritu, por eso no se le ve. Y por eso la idolatría, hermano, es una abominación del Dios invisible, del Dios grande, del Dios poderoso, hacer una imagen y postrarse y adorarla y llamarla Dios. Amén. Entonces, para conocer más bien lo que es un espíritu, el Señor, cuando resucitó y se apareció a sus discípulos, dice que los discípulos se asustaron al verlo, lo habían visto días antes, solo 3 días antes, colgado en una cruz, expirar, morir, bajarlo de la cruz, lo metieron en una tumba y de pronto lo ven y dijeron, esto es una aparición, esto es un espíritu, y se asustaron. Y el Señor le dijo, venid, tocadme, porque un espíritu no tiene carne y huesos. Amén. Quiere decir que un espíritu no tiene un cuerpo humano como tú y yo. Te doy poniendo todo esto para que tú entiendas y yo entendamos la naturaleza de Dios. Entonces Dios no subsiste en un cuerpo como nosotros. Pablo, escribiendo a los Colosenses, habla de el Dios invisible. La Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás, que habita en luz inaccesible, quiere decir en luz donde no se puede llegar el hombre. Amén. Y entonces, hermano, ¿cómo podemos entender cuando la Biblia dice que hubo hombres que vieron a Dios? Como Moisés, Aarón, los ancianos, el Señor dijo, suban al monte. Y dice que ellos vieron a Dios y que estuvieron allí con Dios. ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos entender que Isaías, un sacerdote que está ministrando en el templo, de pronto dice, ve algo magnífico y dice, yo vi al Señor? ¿Cómo podemos entenderlo si la Biblia dice por un lado que Dios es espíritu, que Dios es el Dios invisible, que a Dios nadie le ha visto jamás,
Estos hombres, hermanos, vieron una manifestación de Dios, porque Dios se manifiesta al hombre. Si Dios no se manifestara a nosotros los humanos, a los seres humanos, nosotros no podríamos nunca conocerlo. La gente dice, es que yo buscaba a Dios. No, Dios nos buscaba a nosotros. Aunque la Biblia dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Pero Jesús dijo, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno cogió por su camino. Pero el Señor vino a buscar y salvar. Amén. Es decir, que Dios es quien toma la iniciativa de manifestarse al hombre. Y aquellos hombres, y muchos más ejemplos que podíamos ver en la Biblia y en el Antiguo Testamento, veían lo que podemos llamar una manifestación de Dios. Amén. Tú puedes estar en un cuarto y hay una ventana y entra un rayo de sol. Eso no es el sol. Tú no estás viendo el sol. Ha entrado un rayo del sol. Estás viendo una manifestación del sol, pero no estás viendo el sol. Amén. Estos hombres vieron una manifestación de Dios porque Dios quiso manifestarse a ellos. Jesús mismo, Juan, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. Amén. Pero Dios en su amor dice que envió a su Hijo Jesucristo, el unigénito del Padre. Él manifiesta a Dios. Jesucristo manifiesta el carácter de Dios. No la apariencia física, porque Jesús tomó un cuerpo como nosotros, como hombre, pero sí su carácter, su apariencia espiritual y moral. Amén. Gloria al Señor. ¿Entiendan por allá, hermano? No sé si hay alguien, no. Bien, es igual. Bueno, entonces, nuestro Señor Jesucristo, hermano, es la más alta y la última manifestación de Dios a los hombres. Dios había manifestado muchas veces. Hebreo dice que Dios, habiendo hablado muchas veces a los hombres en otros tiempos y de muchas maneras, con los profetas, ¿verdad? Dice, en estos postreros tiempos, en estos tiempos que tú y yo estamos viviendo, dice, nos ha hablado por el Hijo. Es siempre la iniciativa de Dios de acercarse al hombre. Y lo máximo, lo supremo fue enviar a su Hijo Jesucristo. Amén. Cuando veían a Jesús, Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estás conmigo y no conoces que el Padre está en mí y yo en el Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. No en su apariencia humana, sino en su carácter, en su forma, en su santidad, en su amor, en su misericordia. Dios, hemos dicho, es espíritu, Dios se manifiesta a sí mismo, Dios es uno en tres y tres en uno. Amén. Los israelitas vivieron rodeados, hermano, de naciones paganas, que eran naciones idólatras, naciones que adoraban a muchos ídolos, a muchos dioses. Y la gloria de la religión de Israel era que ellos tenían un solo Dios y el único Dios verdadero. Por eso el propósito de Dios al formar la nación de Israel era precisamente de que las naciones vieran cómo Dios bendecía a esa nación y podrían ir allí y decirle, ¿cuál es tu Dios? Porque ustedes sois bendecidos, ustedes tenéis leyes justas, leyes rectas. ¿Quién es vuestro Dios? Y ellos dirían, nuestro Dios es el único Dios, Jehová, Yahvé. Y ellos, ese era el propósito de Dios. Y es el propósito de Dios con la iglesia, que la gente vean en ti la presencia, la bendición de Dios, el carácter de Dios. Somos embajadores de Cristo, dice. Amén.
Un embajador es el representante de una nación en otro lugar. Dios le enseñó a su pueblo, y Jesús, cuando le preguntaron ¿cuál es el mayor mandamiento? Y el Señor le dijo, el mayor mandamiento es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y después dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amén. A Él solo adorarás, a Él solo servirás. Dice, y el segundo mandamiento más importante es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, pero ese único Dios se manifiesta, y toda la Biblia lo vemos, en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso podemos decir, es un solo Dios en tres personas, y son tres personas en un solo Dios. Lo vemos a través de toda la Biblia, hermano. Desde Génesis vemos al Espíritu Santo, vemos al Padre. Juan dice que Jesús estaba ahí en la creación. Cuando habla Génesis, dice, hagamos al hombre. Habla en plural. Cuando Isaías ve la manifestación de Dios y escucha, ¿quién irá por nosotros y a quién enviaremos? Amén. Siempre Dios es Dios trino, hermano. Muchas veces cuesta trabajo de entender eso, pero bueno, la Biblia lo dice. Y Pablo en el Nuevo Testamento dice, porque hay un solo Dios. Dice, y un solo mediador entre Dios que está arriba y nosotros los hombres que está abajo. Y dice, Jesucristo, hombre. Jesús el Salvador, Cristo el Mesías, el ungido por Dios para traer salvación, para traer libertad, para traer sanidad, para dar vista a los ciegos, para liberar a los cautivos, dice, hecho hombre. Amén. El hombre que tuvo que pagar por tu pecado y por el mío. Y ese es el único mediador entre Dios que está arriba y Jesús. Y nosotros los hombres que estamos abajo, es Jesucristo hecho hombre. Y yo quiero entrar, hermano, eso es una gran bendición para nosotros, hermano, saber que tenemos un Dios en los cielos, pero que tenemos uno que media entre Dios y nosotros. No podríamos nosotros nunca jamás llegar a Dios si no fuera porque Dios envió a Jesucristo. Él es el puente, Él es el camino que nos lleva al Padre. Por eso no hay salvación fuera de Jesucristo. Y por eso todas las religiones buscan caminos para llegar a Dios y dejan a un lado a Jesucristo. Y por eso las religiones no salvan, solo salva Jesús. Porque es el único que ha sido enviado por el Padre con esa misión de salvarnos. El carácter de Dios, quiero que entremos aquí y aquí nos iremos deteniendo un poquito. Y yo podemos resumir el carácter de Dios como amor santo. Quédate con estas dos palabras. Porque la idea es que en este estudio, en esta enseñanza, conozcamos más a Dios. Amor santo. A Dios es amor, pero Dios es santo. Amén. Si nosotros creemos en Dios únicamente como en un Dios de amor, nuestro concepto de Dios será incompleto. Si creemos solamente en un Dios que es santo, pero que no tiene amor, también será incompleto. Pero mira qué sencillo, quédate con esto, que el carácter de Dios se manifiesta en dos palabras: amor santo. Ni puede dejar a un lado su amor por causa de su santidad, ni puede dejar a un lado su santidad por causa de su amor. Ese amor santo fue el que le llevó, ese amor por ti y esa santidad fue la que llevó a enviar a su Hijo Jesucristo a pagar por nuestros pecados. Porque su justicia tenía que ser satisfecha. Amén. La santidad de Dios, hermano, indica que su pureza. Entienda que la palabra santidad, santo, quiere decir apartado de, apartado para algo. Por eso
nosotros como creyentes, la Biblia dice que somos los santos, porque hemos sido apartados para Dios y apartados del mundo para Dios. Pero la santidad de Dios, hermanos, habla de que su pureza, su justicia, su santidad, su amor, su fidelidad, su verdad, es aparte de todos los conceptos nuestros. Por muy alto que pienses tú en la santidad, por muy alto que tú pienses en la justicia, en la rectitud, en la fidelidad, en la verdad, Dios es aparte. Amén. Él dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, mis formas de actuar, no son las formas de actuar. Usted dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos más altos que vuestros pensamientos y vuestros caminos. Muchas veces nos equivocamos porque medimos la santidad de Dios y la justicia de Dios por nuestros niveles. Y la gente dice, bueno, yo no soy tan malo, yo no he pecado, no he matado a nadie, yo no soy terrorista. Porque nos medimos con otro y claro, mira al terrorista y dice, yo no he matado a nadie, entonces yo soy bueno. No, nosotros somos medidos por la santidad de Dios. Por eso todos somos hallados faltos. Por eso ninguno llegamos al nivel que Dios quiere. Y por eso Dios precisamente en su amor envió a su Hijo Jesucristo. Para que la justicia de Cristo, cuando nosotros creemos en Él, nos sea imputada. Amén. Entonces, eso indica la santidad de Dios, hermano. Y es solo con una vida de justicia, una vida de rectitud, que tú y yo honraremos esa santidad. Porque Él espera santidad de sus hijos y de sus hijas. Primera de Pedro, yo quiero que veamos esta escritura. Primera de Pedro 1, versículos 15 al 17. Gloria al Señor. Mira lo que dice Pedro. Aleluya. Versículo 15 dice, primero le dice que claro que ya no podemos vivir como los deseos que teníamos antes en el mundo. ¿Tú estás viviendo igual que antes? No puede ser, hermano. Amén. Pero aquí lo tenemos. Ahora cuando la hermana lo ponga. Y yo te lo voy a leer. Dice, ya no puedes sujetarte a esos deseos antes que vivíamos siendo desobedientes a Dios. Si vete al versículo 15 para que los hermanos lo vean aquí en la pantalla. Gloria al Señor. Mira lo que dice. Ay, sino como aquel que os llamó es santo, Dios que te ha llamado, Él es santo. ¿Por qué tú has venido a los pies de Jesucristo? Porque Él te llamó. Pero ahora te dice, como el que te llamó es santo, sed, esto es una orden, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda nuestra manera de vivir tiene que estar impregnada por esa santidad de Dios. Todo lo que sea pecaminoso. Mira, muchas veces nos saltamos semáforos. No, te salta un semáforo. Párate. Porque estás desobedeciendo la ley de los hombres. Pero Dios dice que nos sujetemos a las leyes, siempre que no vayan contra la ley de Dios. Que nos sujetemos a las autoridades. Estamos pecando, hermano. Tenemos que decir, perdón, Señor, y no lo voy a hacer más. En toda nuestra manera de vivir, cuando voy al instituto, cuando voy al colegio, cuando estoy en mi casa, cuando estoy solo, cuando todo, mis pensamientos, Dios los ve. Dios no puede ser burlado, dice. Toda nuestra manera de vivir, Dios nos demanda que sea santa. Dice, porque escrito está en el Antiguo Testamento, en Levítico, sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. Y si invocamos, dice, por Padre, tú invocas por Padre a Dios, tú no le dices, Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús, Dios es mi Padre. Claro, debes de hacerlo si eres un hijo o una hija de Dios. Pero si tú haces eso, si tú
invocas, clamas a Dios como Padre, dice que juzga sin excepción de persona la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios le llama a tu vida y a mi vida aquí una peregrinación. Aquí vamos de paso, hermano. Amén. Tu futuro no está aquí, no, aquí cumple los propósitos de Dios. Pero tu final no es este. Sí, tengo que engañar porque tengo que hacer un buen negocio. No, estás poniendo tu futuro aquí, en hacer un buen negocio, hacer dinero. No, tu futuro no es este. Estás peregrinando. Amén, ¿me estás entendiendo? Y Dios dice, pues en todo tu caminar aquí, anda en temor de Dios. Anda en santidad, porque Dios es santo. Amén. Entonces Él nos demanda santidad a nosotros, sus hijos. Y por causa de esa santidad, por eso te estoy hablando del carácter de Dios, se puede resumir en amor santo. Por causa de esa santidad, Él tiene que resistir el mal y castigar todo pecado, hermano. Eso es así. La ira de Dios es la expresión de su santidad. La Biblia dice que Dios es grande en misericordia, que es clemente, que es lento para la ira. Pero tiene ira, hermano, pero es ira santa por causa del pecado. Dios tiene que juzgar el pecado. Y la ira de Dios es la expresión de su santidad. Cuando está en presencia de la iniquidad y el pecado. Mira lo que dice el Salmo 5, versículos 4 al 6. Vámonos allá. Gloria al Señor. Quiero que aprendan, hermano. Hoy quizás no gritemos mucho gloria a Dios y aleluya, pero si nosotros metemos esto en nuestros corazones, nuestras vidas van a cambiar. Dice el Salmo 5, versículo 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Te das cuenta? A Dios no le complace la maldad, hermano. El malo no habita junto a Dios. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces. Muchos tienen una idea de que Dios es santo, santo y santo y es tan bueno. Claro que es bueno, más de lo que tú y yo nos imaginamos. Pero es santo y es amor, pero es santo. Amén. Y es justo. Dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Iniquidad es perversión en el corazón. Eso hay que sacarlo, hermano. Aborrece a todos los que destruirás a los que hablan mentira. Hay otra versión que en vez de decir lo insensato, pasa al 6, hermana. En vez de decir lo insensato, dicen los orgullosos. Amén. El que se cree sabio en su propia opinión. El que se cree superior a los demás. No, yo sé mucho, a mí no me hace falta consejo. No, necesitamos el consejo de la palabra de Dios. Necesitamos el consejo de los malos. Destruirás a los que hablan mentira. Los mentirosos, hermano, no entran en el reino de los cielos. Si estás diciendo mentira, arrepiéntete de todo corazón. Pídele al Señor que te perdone y que te lave y te limpie con la sangre de Jesucristo. Y renuncia a eso. Esos son demonios, hermano, que se meten. Porque Satanás es padre de toda mentira. Y es mentiroso, dice desde el principio. Y asesino. Destruirá a los que hablan mentira, al hombre sanguinario, al hombre asesino, el que derrama sangre. Y engañador abominará. Mira qué palabra para Dios. Dice que Dios aborrece, que Dios abomina. Abomina es todavía más fuerte que aborrecer. Al engañador. Una cosa es ser mentiroso, otra cosa es ser engañador, pero andan muy juntas. Amén. Ni mientas ni engañes. Di la verdad. Aunque pierdas, pero di la verdad. Sanguinario,
Entonces, la ira de Dios, hermano, es la expresión justa de su santidad cuando se encuentra en la presencia de la iniquidad y del pecado. Dios recompensa el bien. Estoy hablándote del carácter de Dios. Pablo le escribe a Timoteo, dice, he corrido la batalla, he peleado, he guardado la fe, he peleado la buena batalla y me está guardada una corona de justicia. No era en vano su lucha, su batalla aquí. Había una recompensa. Dice que Dios me dará, dice, pero no solo a mí, porque era Pablo, dice, sino a todos los que aman su venida. ¿Qué es amar la venida del Señor? ¿Tú amas la venida del Señor? Pues debemos de amarla, hermano. Porque si nosotros amamos la venida del Señor, dice Dios, tengo una corona de justicia para ti. Tengo una recompensa. Amar la venida del Señor, hermano, estás vigilante, orando, queriendo que otros también sean salvos. No vivir una vida de cristiano, de bueno, voy al culto, me siento, canto y adiós, fuera, me voy. Y si tengo un problema, que oren por mí para que me lo solucione el Señor. Es una vida de oración, de vigilancia, de testimonio, sabiendo que nuestra redención viene de arriba del cielo, no de aquí. Amén. Entonces Dios recompensa, como hemos dicho, el bien y castiga el mal. Ezequiel dice, el alma que pecare, dice Jehová, esa morirá. Y no está hablando solo de la muerte física, sino de la muerte eterna, la separación por la eternidad de Dios. El pecado no es un juego, hermano. Muchas veces la iglesia, la gente viene, se sientan, vamos, ahora se van al pecado, después vuelven otra vez. No, es que, bueno, es que me ha pasado. Dios no puede ser burlado. Dios es paciente, hermano. No juguemos con Dios, ni abusemos de su misericordia para con nosotros. El alma que pecare, esa morirá. Amén. Entonces Dios recompensa el bien, castiga el mal. Dios habla siempre verdad. Dice que es imposible, dice Hebreo, que Dios mienta. Todo lo que está aquí, dicho por Dios, eso es verdad. Para Dios hay cosas, dice Dios, para mí nada es imposible, pero sin embargo dice que para Él mentir, Él hacer el mal, para eso es imposible para Él. ¿Te das cuenta? Podemos confiar en Dios, hermano. Dios cumple sus promesas porque Él es fiel a sí mismo. La Biblia dice que si nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel. Porque no se puede negar a sí mismo. Su naturaleza es de ser fiel. Y la gente, los creyentes, podemos ser infieles, pero dice, pero yo sigo siendo fiel a mi palabra, sigo siendo fiel a mi promesa. No puedo cambiar. Si nosotros le negáramos, dice, Él nos negará también. Pero si nosotros somos infieles, Él por eso no va a ser infiel. Por eso te digo, muchas veces la gente se deja influir por otro. No, yo no voy, yo no esto. Pues yo tampoco. No, hermano. Tú no te dejes influir por nadie. Tú tienes que tener tu propia decisión, tu propio carácter cristiano. Y más bien a ese o a esa que diga, no voy, y gente, dile, no, enderézate, camina. Amén. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Le dijo Dios a un profeta, hermano, a Jeremías. Gloria al Señor. Dios habla verdad, Dios cumple sus promesas. Él ha prometido que todo el que venga a Él y le pida perdón por sus pecados, Él los perdona. Y no solo lo perdona, lo limpia de toda maldad por medio de la sangre de Jesucristo. Qué bueno, hermano. No hay nada mejor que el Evangelio. Si confesamos nuestros pecados, dice Primera de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados. Perdonado, pero al mismo tiempo dice, lo más grande, y limpiar nuestra maldad. Nos limpia, hermano. Amén. Eso que produce en ti el pecar, si tú se lo confiesas de corazón y vas a Dios arrepentido, dice, perdono y limpio. Eso ya no va a tener poder sobre ti. Porque Él lo ha prometido y Él lo cumple. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y Dios siempre hace lo justo y lo recto, hermano. Muchas veces las personas, y aún muchas veces creyentes, que acusan a Dios de que ha hecho algo erróneo. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste aquello? ¿Y por qué pasa esto aquí? ¿Por qué pasa aquello allá? Hermano, muchas veces hay personas con buenas intenciones y aún creyentes con buenas intenciones, pero no están aplicando la palabra de Dios. Y todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Quiero hablar otro día de que, hermano, no hay nada más seguro ni más predecible. ¿Sabe lo que es predecible? Que yo sé lo que viene. Que la fe en la palabra de Dios. La fe en lo que Dios dice. No hay nada más seguro. Pero muchas veces nos guiamos de nuestro razonamiento, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, en vez de guiarnos y actuar en base a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Y entonces reciben unos resultados porque no han andado en la palabra de Dios. Así que todo lo que Dios siempre hace es justo y recto, hermano. Un hombre que conocía a Dios como Abraham le dijo, el Dios justo de toda la tierra no hará lo que es justo. Amén. Dejará morir al justo con el impío. No tal hagas, Señor. Dios es el Dios justo de toda la tierra. Muchas veces creemos que Dios acepta la pecaminosidad y acepta el pecado. No, es que Dios es paciente y da tiempo para que la persona se arrepienta. Y tú dices, bueno, ¿y por qué ese que hace tanto el mal y mira y vive mejor que yo? La Biblia dice que no envidiemos a los impíos. No envidiemos a nadie, hermano. Sino Dios es justo. Dios no hace nada indebido, hermano. Amén. El amor de Dios, hermano, está tan claro en la Escritura expresado como su santidad. En el Antiguo Testamento ese amor era expresado como bondad y misericordia. Vemos la palabra de bondad, de misericordia. David decía, tu misericordia, es decir, tu amor es más grande que la vida. Había experimentado, tú tienes que experimentar el amor y la misericordia de Dios. Y lo has experimentado el primer día que aceptaste a Jesucristo como Salvador tuyo y como tu Señor. Pero lo puedes seguir experimentando día a día. Amén. Tu misericordia es mejor que la vida. Aleluya. No lo decía porque sonaba bonito, hermano. Lo decía porque eso era lo que había en su corazón. Cuando tú ores, no ores porque, a ver, qué palabra bonita voy a decir. No, hermano. Tu oración tiene que salir de tu experiencia con Dios y tiene que salir de tu corazón. Y además eso se nota. Amén. Y eso es respaldado por el Espíritu Santo. El Salmo 103, el versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Te das cuenta? Es lento para la ira, pero tiene ira. Pero Dios no actúa como nosotros, que me has hecho algo y me irrito y ahí ya te mato. Dios, pecamos contra Él
y es clemente, es lento para la ira, pero tiene ira. Amén. El que sea lento no quiere decir que si nosotros perseveramos no nos va a alcanzar esa ira. Pero antes dice, grande es su misericordia, grande su perdón. La misericordia de Dios habla que se extiende hacia el pecador que se arrepiente, hermano. Proverbio, creo, vámonos allí, ponlo ahí, hermana. Mire, pero mira lo que dice, perdona, misericordia, Salmo 103, versículo 8, que la hermana lo ha puesto en la pantalla, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice, no contenderá para siempre. No va a estar siempre, pero por favor, conviértete, cambia eso, cámbialo. El Espíritu Santo no va a estar contendiendo para siempre. Trata contigo, trata. Amén. Pero si tú eres duro cada día o dura, cada día tu corazón se va a endurecer más. Ni para siempre guardará el enojo. Qué bueno. ¿Verdad? Si el Señor hubiera guardado su enojo hacia nosotros por los pecados que hemos cometido antes de conocerlo. Él dice, no, yo eso ya lo olvido. Me enojé en el día que pecaste, pero puesto que te has arrepentido, me has pedido perdón, está borrado. Amén. Eso es maravilloso, hermano. Yo quiero que con este estudio conozcamos un poquito más el carácter de Dios. Amén. Esa es su misericordia, esa es su bondad. Su misericordia, hermano, está prometida a todos los que se arrepienten. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Muchas veces encubrimos, callamos. Yo no lo... Hermano, cuando hay un llamado y Dios no te ha hablado y te ha tocado tu corazón, y si no te lo ha tocado, pero tú has entendido que te está llamando, no te quedes ahí, pasa adelante del Señor, perdóname. Porque muchos yo lo veo y se quedan ahí, como que no es para ti. Si es para ti, más vale levantarse y decir, Señor, amén. Porque si no, te vas con tu pecado, con tu carga y además más duro, más dura para la próxima vez. Si hoy oyeres su voz, dice el Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Qué malo es endurecer el corazón a la voz de Dios. Amén. No podemos endurecerlo. Eso tiene que ser quebrantado, hermano. Proverbios 28, te he dicho, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero la otra parte del proverbio dice, pero el que los confiesa y se aparta. Otra versión dice, el que los confiesa y los abandona. No, yo lo confieso, pero sigo con la botella. Yo lo confieso, pero sigo con la droga. Yo lo confieso, pero sigo con la mentira. Yo lo confieso, pero sigo con el mal genio. Perdóname, Señor, y esto fuera. Amén. Se aparta, los abandona, dice, alcanzará. Era pecador, lo ha confesado, se ha apartado y dice, yo esto ya no lo quiero más. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ese es el que Dios derrama su misericordia. Lo otro, hermano, es fariseísmo, beatería, religión, lo que tú lo quieras llamar. Queremos seguir. Por un tiempo parece que las cosas van normales. Ojo, que llega un tiempo que se ve el resultado. Y tú ves que no perseveran. Y tú ves que vienen y Dios los toca, les habla otra vez, arrepiéntete, conviértete, cambia. Y disimulan, quieren, oh, gloria a Dios. No, hermano, hay que arrepentirse, convertirse al Señor de corazón. Amén. Dice, pero el que
los confiesa y se aparta, los abandona, alcanzará misericordia. Aleluya. El amor de Dios, la bondad de Dios, no importa en lo que hayas fallado, no importa en lo que hayas caído, hermano. Lo importante es decírselo a Dios y dejarlo. Su misericordia, por eso David decía, tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Amén. Gloria al Señor. No podemos entenderlo, hermano. No podemos entenderlo como un Dios santo al cual nosotros ofendemos con nuestro pecado. Sin embargo, si le pedimos perdón y nos arrepentimos, nos extiende su misericordia. Por eso Dios nos manda a nosotros también a perdonar. Sed pues misericordioso, dijo Jesús, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Amén. Por eso Dios me manda que si a mí me hacen daño, yo tengo que extender misericordia. Amén. No puedes guardar, no, me ha hecho esto y ya no, y no. No, eso no es de creyente. Porque si yo he recibido la misericordia de Dios, hermano, si yo he recibido su perdón, ¿cómo yo no voy a perdonar? ¿Quién soy yo? ¿Soy yo más que Dios? Amén. Un gusano que ofende al creador del universo y sin embargo el creador del universo me perdona y yo no voy a perdonar a otro gusano como yo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que estamos teniendo una religión más, se llame evangélica, se llame cristiana, se llame pentecostal o se llame como lo que sea. El cristianismo es una manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, sed santos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hermano, Dios se deleita en hacer misericordia. Se deleita, hermano, lo dice Miqueas, dice que Dios se deleita en hacer misericordia, que para él perdonar a un pecador que se arrepiente es un deleite, pero eso es una expresión de su gran amor. ¿Tú sabes lo que es deleitarte? Oh, a mí me deleita dar un paseo por el parque ahí tranquilo. Me deleita y de pesca, me deleita esto, lo que más te gusta. Encuentra placer, gozo. Por eso Dios nos dice, deleítate en el Señor. Dios se deleita en hacer misericordia, hermano, al pecador que viene arrepentido. Vamos a ver un momentito. Gloria al Señor. Y vamos terminando, hermano. Isaías 55, versículo 7. Gloria al Señor. Amén. Isaías 55, versículo 7 dice, deje el hombre, el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Amén. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio. ¿Cómo es de grande tu pecado? No cabe aquí, no cabe por esas puertas, no cabe en ningún lado. Dios dice, yo soy amplio en perdonar. No me importa, Abba Shama, no me importa lo grande que sea tu pecado, si tú te vuelves a mí. No hay nada que se me vaya más afuera de mí. Deje, pero primero dice, ahí es donde no nos gusta, hermano. Ahí es donde queremos seguir con nuestra religión. Deje el impío su camino. Apártate de ese camino que está llevando. Y deje el hombre inicuo, el que hace iniquidad, perversión, sus pensamientos. Está pensando, ¿qué hago? Esto, lo otro, aquel, lo otro. Dice, eso lo tienes que dejar. Esa forma de pensar,
esa forma de hacer, de vivir, déjala. Y entonces yo voy por camino malo, me vuelvo a Dios. Dejo el camino malo atrás. ¿Sabe por qué no hay cambio en la vida? Porque esto es muy sencillo, hermano. Esto es 2 más 2. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son, Francisco Javier? Dímelo. Venga, vos, Alter, rápido. 2 más 2. 4. Muy bien. 4. Sencillo. No es complicado. Lo que pasa es que nuestros corazones no quieren obedecer a Dios. Queremos seguir con el pecado. Queremos aparentar que somos, que tal, que cual. A Dios no puede ser burlado. Por eso Dios dice, deja tu mal camino, deja tus pensamientos perversos y vuélvete a mí. Mira, lo que yo no puedo volverme a Dios y seguir mis caminos. Eso es imposible. Yo no puedo andar para adelante y para atrás al mismo tiempo, ¿verdad que no? ¿Alguien de aquí puede? Si puede, que lo haga, pero yo digo, nadie puede. Uno puede andar para acá, para adelante y al mismo tiempo andar para adelante. ¿Cómo anda eso? Posible. O Dios dice, deja eso, vuélvete hacia mí y ahora, cuando te has vuelto a mí, yo te perdono. Te extiendo mi misericordia. Yo soy amplio en perdonarte. No me importa lo que hayas hecho, yo te perdono porque te has vuelto a mí. Ahí empieza el cambio. Ahí se afirma el cambio en la vida. Lo otro, hermano, nada. Nada. Y lo peligroso que no van para el cielo, hermano. Ninguna cosa inmunda entrará en la presencia de Dios. Queremos aparentar, engañar de esto y seguir con nuestra historia. No, no. Eso hay que abandonarlo totalmente. Y ahora yo me vuelvo a Jehová. Y Él tendrá de mí, porque Él lo ha dicho y Él es fiel, misericordia. Y no importa lo grande, lo ancho, lo alto, lo profundo que sea mi pecado, dice Dios, no hay problema. Yo soy amplio en perdonar. Maravilloso, hermano. Pero también tenemos que afirmarnos en la palabra. Amén. Aleluya. El amor de Dios, hermano, alcanza su plena expresión al darnos a Jesucristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a ti que estás ahí, a ti que nos escucharás por la radio o por internet. De tal manera al mundo, di a mí, dilo ahí, de tal manera, piensa un momento en estas palabras y di, de tal manera me ha amado y me ama Dios que ha dado a su Hijo Jesucristo por mí, para que yo crea en Él y no me pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es la mayor expresión de amor de Dios. Cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, hermanos. Aleluya. Amén. Y el amor de Dios fue lo que trajo solución a nuestros pecados. Efesios 2 capítulo dice que nosotros andábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, viviendo conforme a la corriente del mundo, y que éramos hijos de ira. Es decir, íbamos a recibir la ira de Dios, como todos los demás. Pero Dios, que en grande misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, y dice, entre paréntesis, dice, por gracia soy salvo. No por algo que tú hiciste, sino por su gran amor en que nos amó. Dice, por gracia soy salvo. Amén. Dice, porque por gracia soy salvo gratuitamente. Ese es el amor de Dios. Dios no te da algo esperando algo, Él te lo da gratis. Porque por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. Hay que creer. Hay que creer que cuando tú das un paso de fe, dices, no, yo voy a pasar y voy a decir, Señor, perdóname, que Dios te está escuchando y que Él ha prometido que te perdone, que borra sus pecados, lo creo. Gracias, Señor.
Por medio de la fe, dice, y eso no es de vosotros, pues don de Dios. Dios te regala la gracia, Dios te da fe para que creas en Él. Amén. Y ese amor ha hecho que una vez que lo hemos aceptado, nos ha metido en la familia de Dios. Nos ha hecho hijos e hijas de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. No lo pongas, yo te lo leo, te lo digo de memoria, te lo canto si quieres. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, Juan dice, escribiéndole a las iglesias, a ti y a mí dice, mirad. Ponlo, hermanita, primera de Juan 3, de Juan 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Amén. Por amor envió a su Hijo Jesucristo. Por amor perdonó nuestros pecados. Por amor, aquellos que lo hemos aceptado, nos mete en la familia de Dios. Probablemente tu familia o la mía, quiera Dios que no, haya habido gente, ladrones, busteros, esto. Pero ahora Dios nos ha sacado de esa familia natural y nos ha metido en la familia de Dios. Amén. Él borró todo el pasado, borró todas nuestras vergüenzas, y nos metió en la familia Abashama. Esto es maravilloso, hermano. Y por eso Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Lo estás mirando tú? ¿Estás pensando? ¿Le estás dando importancia realmente a formar parte de la familia de Dios? O sencillamente, bueno, yo voy al culto y... No. Tienes que decir, Señor, gracias, que me has hecho un hijo, una hija tuya. Que me has dado una esperanza, que me has dado un futuro, que me has dado una herencia con Cristo. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados. Jesucristo, yo quiero que tú pienses, para terminar estas dos palabras, amor.